Buenos días chicos, el día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de operaciones con vectores. En este video vamos a trabajar el tema de suma de vectores. La suma de vectores podemos abordarla desde diferentes formas o diferentes métodos. El primer método es el método algebraico, algebraicamente. Algebraicamente, la operación de suma vectorial, la suma de vectores, está definido como la suma pues, de las componentes de cada vector. Si yo estoy sumando el vector u más el vector v, la suma corresponde a colocar las componentes del vector u, que sería u1 y u2, que serían las componentes x y la componente y, más la componente x y la componente y de v, y se suma la componente x con la componente x, es decir, u1 más v1, y las componentes y. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos la suma de estos dos vectores que tenemos presentados aquí, a más b, expresados numéricamente, algebraicamente, la suma sería la siguiente. Sería, colocamos el vector a, solemos ponerle una flechita aquí indicando que es un vector, más el vector b sería igual. Colocamos las componentes del vector a, que serían 4,2, más las componentes del vector b, que es 1,3, y luego pues sumamos la componente x más la componente x. Lo voy a expresar primero pues para que se vea cuál es el procedimiento. 4 más 1, y luego las componentes y, que serían 2 más 3, ¿no? 2 más 3. Entonces, vuelvo a escribir aquí mi suma, a más b, porque ya voy a obtener la respuesta final, ¿no? Que sería 4 más 1, 5, este sería 5, y 2 más 3, 5, casualmente pues quedaron iguales, 5,5. Y este es el vector suma, ¿no? ¿Quién es este? El vector suma de a más b. Sería vector suma de a más b. Siempre tienen que poner, por lo menos para mis evaluaciones, tienen que poner siempre la pregunta que se les hizo, o sea, quién es que era a más b. La respuesta la encierran en un cuadrito, así como en este caso, y ponen al lado lo que significa en palabras, vector suma de a más b. Así presentarían la respuesta. Y esta sería, pues, el procedimiento para sumar dos vectores en forma algebraica. El siguiente método o la siguiente forma para sumar dos vectores es gráficamente o geométricamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos vectores en el plano, así en el plano cartesiano, dos vectores, la suma está dada por la diagonal del paralelogramo que tiene como lados adyacentes al vector u y al vector v, ¿sí? ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Qué se muestra en la figura? Bueno, dibujo mi vector u, que sería este, dibujo mi vector v, que sería este, con las componentes de u y las componentes de v, y luego trazo un paralelogramo con ellos dos de lado. ¿Cómo sería? Trazo aquí una paralela a v, paralela a esta del mismo tamaño, y esta sería una paralela a u, del mismo tamaño de u, paralela a u, y esta sería paralela a v. Y luego el vector suma está dado por el vector que parte del origen acá, de donde parten los dos vectores, hasta donde termina el paralelogramo, esta que está aquí, ¿sí? Entonces, este sería el vector u más v, en la diagonal de ese paralelogramo que forman esos dos vectores. Por ejemplo, si yo quiero sumar los dos vectores que sumamos hace un momento algebraicamente, tengo otra vez mis dos vectores
A y B y los quiero sumar. Entonces los dibujo en el plano cartesiano. Primero voy a dibujar al vector A. El vector A es 4 en X y 2 en Y. Entonces avanzo, cuento 1, 2, 3 y 4 en X y subo 1 y 2 en Y, ¿no? Este sería 4 en X y 2 en Y. Y dibujo mi vector. Este sería desde aquí hasta aquí, sería mi vector A. Lo identifico aquí en el centro con el nombre. Este es mi vector A. Y luego dibujo mi vector B, que sería 1 en X. Este es X, ¿no? Este es X y este es Y. 1 en X y 3 en Y. ¿Sí? Entonces lo dibujo. Avanzo 1 en X. Voy a tomar otro color para hacerlo, por ejemplo, en verde. Avanzo 1 en X y subo 1, 2, 3 en Y. ¿Sí? Entonces sería 1 en X, 3 en y este sería mi vector desde aquí hasta aquí. Este sería mi vector B. ¿Y cuál es la suma de A más B? Bueno, trazo, cuando termina B, trazo uno paralelo a A. Paralelo a A sería, avanzo otra vez, pero partiendo de aquí, 1, 2, 3 y 4 en X y subo 2 en Y. Aquí, hasta aquí llegaría el vector A. 4 en X y 2 en Y. Este es el paralelo a A. A veces lo podemos llamar A'. Ese es el paralelo a A. Y el paralelo a B tiene que, partiendo desde donde termina A, avanzo 1 y subo 3. Entonces sería de aquí hasta aquí. Este sería mi vector paralelo a B. Entonces este sería como decir B'. ¿Y cuál es el vector suma? El vector suma va desde aquí, de donde partieron ambos vectores, hasta el final del paralelogramo aquí. Este sería mi vector suma de A más B. Ahora, ¿cuáles son las componentes de este vector suma? Bueno, yo las leo aquí abajo. Es la proyección de este vector en el eje X. Fíjense que en X llega hasta aquí, ¿sí? Esto es lo que avanza ese vector suma en X. ¿Cuánto mide? Bueno, las contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Este mide 5. Y en Y, él llega hasta aquí, ¿no? Llega hasta aquí. En Y también mide 5. Entonces, gráficamente podemos observar que las componentes del vector suma son 5,5, como nos dio algebraicamente. Entonces, aquí ponemos que podemos ponerlo así. Como podemos observar en el gráfico, como podemos observar en el gráfico, A más B, vector A más vector B, es igual a 5,5. Porque vemos sus componentes aquí, ¿no? 5 en X y 5 en Y. Y eso sería el calcular la suma de un vector gráficamente. En esta lámina tenemos algunos ejemplos. Tenemos tres casos, A, B y C, donde me piden pues que sume estos vectores, ¿no? Y este es U y este es V. En este caso B, pues cambian los vectores y aquí también, ¿no? Entonces aquí está la solución. En el primer caso, pues ponen las componentes de U y las componentes de V y las suman, ¿no? Algebraicamente. Entonces sería 1 más 2 da 3 y 4 más menos 2, este tiene signo negativo, terminan restándose. 4 menos 2 da 2. Entonces el vector suma es 3,2. Si tengo el siguiente ejemplo, era 3 menos 3, pues da 0, componente 0 en X, y menos 2
más 2 también da componente 0. Este es un caso muy particular de vector que se llama el vector nulo. Es el vector 0,0. Es decir, ese vector está en un solo puntico, no tiene ni X ni Y, porque valen 0 ambas. Y el otro vector es 2 más 0, pues da el mismo 2, y 1 más 0 da 1 también, pues. Entonces, si nosotros le sumamos el vector nulo, que sería este, pues nos da el mismo vector original, no cambia. Queda igual 2,1. Estos serían 3 ejemplos dados los vectores y bueno, ejemplos algebraicamente, ¿no? Con los numeritos. Y en estas láminas tenemos los mismos ejemplos, pero gráficamente. Entonces, el primer caso, que era 1, 4 y 2, menos 2, pues igual, ¿no? Graficamos U, que es 1,4, aquí estaría. Graficamos V, que en este caso, bueno, es para abajo porque la Y es negativa. Cuando la Y es negativa, pues me desplazo en Y hacia abajo. Y trazo el paralelogramo con una paralela a U y una paralela a V. Y el vector resultante, que es este, es el vector suma. Entonces aquí el vector suma es 3,2. 3, componente 3,2 en Y. El siguiente ejemplo es la suma de estos dos vectores, que recuerden que algebraicamente nos dio 0, 0,0, el vector nulo. Es porque estos dos vectores tienen las mismas componentes, pero con signos contrarios. Miren que es 3 menos 3 y menos 2, 2, ¿no? Entonces, si yo dibujo a U es 3 menos 2, es este, y dibujo a V, es este para arriba. Entonces, cuando los sumo, quedan en este puntito. Entonces, fíjense que como están lineales, pues como este es opuesto a este, cuando se suman, como se suman con signos contrarios, pues queda 0,0. Queda justo en el puntito del medio. Y el otro ejemplo que estaba hecho algebraicamente era este, cuando tengo un vector U que es 2,1 y un vector 0 que queda ahí, pues no avanza, queda este mismo vector. El vector suma es el mismo vector U más V, ¿no? Es el mismo vector original. Gracias por verme, nos vemos en la próxima lección.